En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra los llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una tendencia en el hombre de querer apropiarse de las cosas de Dios. Dios nos ha dado absolutamente todo. Si en este momento respiramos, ese oxígeno que nosotros respiramos es de Dios. Esta capacidad que tiene el hombre de respirar, este ejercicio interno, médico, orgánico, anatómico, como sea, es de Dios. El hecho de nosotros habernos levantado hoy día, de despertar, abrir los ojos, todo eso es porque Dios lo ha permitido. Y así no existe nada que haya en nuestro alrededor que no sea de Dios y de su gloria. Cuando Dios, por su misericordia, quiere concedernos algún don, algún carisma, para el bien de los otros, ese don es siempre de Él, no es mío. Yo lo recibo gratis, tengo que darlo gratis. Y así nosotros tenemos diversas personas que son unos más inteligentes, otros más capaces, otros tienen capacidad, por ejemplo, para aprender idiomas. Yo no las tengo, otros sí. Todas estas cualidades, estos carismas, estos dones son de Dios y yo no tengo por qué apropiarme. Los fariseos aquí en este episodio son mencionados como los guías, como los que están orientando al pueblo, y tiene que ser así, tiene que haber siempre una guía, una cabeza en algún lugar. En la familia los que hacen de cabeza son los padres, el padre, la madre, después vienen los hijos, y los hijos en el orden de edad que ellos tienen más autoridad, tienen menos autoridad. Los fariseos tenían que orientar también. Ellos tenían el poder, digamos así, moral, porque un poder así propiamente civil no lo tenían porque los romanos habían subyugado al pueblo judío. Pero ellos, cuando hablaban y decían, repetían todo lo que Dios había colocado en la ley de Moisés y a lo largo del Antiguo Testamento, los consejos, mandamientos que Él dio, ellos no cumplían lo que ellos decían. Y por eso Dios nuestro Señor dice, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hacen, porque la vida de ellos era otra cosa. No daban el buen ejemplo, al contrario, daban mal ejemplo y en muchas ocasiones escándalos. Y esto nuestro Señor les advierte a aquellos que escuchaban la cátedra de lo que decían los fariseos y escribas. Y nuestro Señor acá nos habla de que aquellos que quieren ser los mayores de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este tipo de gente, fariseos y escribas, ellos se sobraban, ellos tenían ese lado de orgullo y soberbia que es la jactancia, jactarse de ser maestro, de ser guía, de ser el que proclama lo que el pueblo tiene que hacer, y ellos se apegaron a eso. Ellos se apegaron a ese lugar, a ese puesto que tuvieron,
Y digamos que hayan sido personas con buena oratoria, con lo que sea, todo eso contribuía a que ellos se condenen más por el hecho de apropiarse de eso. No quiere decir que los dones que recibimos sean motivo de condenación. El motivo de condenación es apropiarnos de aquello que Dios nos dio para su gloria y para la salvación del prójimo. Hoy día que estamos conmemorando la fiesta de la memoria de María Reina, Nuestra Señora, ella es la que, como dice aquí nuestro Señor en la Escritura, se humilló. Ella se anonadó, así como se habla en la Escritura, en el oficio divino, la liturgia de las horas, se anonadó a sí mismo. Es decir, ella quiso ser nada. O sea, no quiero mostrarme delante de los hombres como alguien que tiene este don y aquel otro y que los tenía. Ella se anonadó a sí mismo. Pero como ella se anonadó a sí mismo, se humilló a sí misma, fue exaltada por Dios. Fue exaltada en un grado tal que en los planos de lo que Dios creó, ella está en el plano más alto junto a la Santísima Trinidad. Dios creó los minerales, creó los animales, los vegetales, el hombre, los ángeles, etc. Pero el plano más alto, el plano ápice que Dios creó, en ese plano se encuentra la Santísima Virgen. Nuestra Señora está asociada a la Santísima Trinidad. Ella es Madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre, esposa del Divino Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el tema del gobierno de ella. Quien reina, quien es rey, manda, gobierna. Vamos a imaginar que la Santísima Virgen fuera aquí en nuestro medio la dueña de un palacio. Aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, ella tuviera un palacio. Y yo tuviera la oportunidad de entrar a ese palacio, ese castillo, esa maravilla, ¿no? Un edificio majestuoso, hermosísimo, por fuera. Imagínense el palacio de la Santísima Virgen. Y yo tuviera, por misericordia de ella, la oportunidad de entrar y conocer ese palacio. Entonces, vamos a traducirlo en los planos, en el plano humano, en lo que nosotros vemos y conocemos de mejor que hay aquí en esta tierra. ¿Cómo sería, por ejemplo, los salones de ese palacio de la Santísima Virgen? ¿Cómo sería la cocina, ¿no? Que hubiera una cocina ahí. ¿Cómo sería el comedor? ¿Cómo sería la capilla? Imagínense, dentro de ese palacio tiene que haber una capilla muy bonita, maravillosa. Pues yo lo que voy a encontrar ahí es el reflejo del gobierno de ella. Lo que ella quiere y dispone está así puesto en ese palacio. Entonces, si yo quiero que ella reine, porque muchas veces decimos eso, yo quiero que Dios sea mi rey, que Él me gobierne, que se haga su voluntad, que la Virgen sea mi reina, está bien. Entonces vamos a imaginar que la Virgen no esté en su palacio, sino que vaya a su casa. Y ella va a gobernar la casa, con lo poco o mucho que tengamos. Con lo que yo tengo, pero ella va a mandar. Bueno, mínimo, tiene que haber en esa casa limpieza. Claro. Tiene que haber orden. Claro. Tiene que haber jerarquía. Todo tiene que estar colocado en orden jerárquico. Todo tiene una cabeza, todo tiene un gobierno. Unos mandan, otros obedecen. Mi casa, ¿cómo debería ser? Debería ser un espejo de el gobierno de la Santísima Virgen, en todo sentido. Entonces, ahí yo debo ver la importancia de cómo debo cuidar mi hogar y dar ejemplo en la parte material. Ahora, ni hablemos en la parte espiritual. La parte espiritual, que es lo más importante. ¿Cómo la Virgen quisiera que estuviera yo? Evidentemente, en estado de gracia. Que yo rezara todos los días. Que yo frecuentara los sacramentos. Que yo hiciera ese bien al prójimo como yo debería. Ayudar al uno, tenerle paciencia al otro, soportarme con los otros, porque todos somos difíciles, a veces de un trato muy complejo. Pues entonces, si yo quiero que la Virgen sea realmente mi reina, y ahora que estamos
en este periodo de consagraciones a la Santísima Virgen, pues yo debo imaginar cómo ella gobernaría mi casa y cómo yo debería ser en mi casa. Pidamos a la Santísima Virgen para que tengamos ese palacio primero que es nuestra alma, nuestro templo, que Dios hizo, este cuerpo, sea de acuerdo a la voluntad de Dios, de la Santísima Virgen, y el entorno que yo tengo, que es efecto de lo que yo soy por dentro, que esté de acuerdo siempre a la voluntad de Nuestra Señora. No dejemos de rezar nunca, nunca el Santo Rosario diario. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.